Bienvenidos todas las personas que se están uniendo de diferentes partes del mundo. Saludos a las personas que están desde Perú, España. Por ahí tenemos personas también desde Latinoamérica. Estamos hoy desde Santiago de Chile presentando este webinar, una nueva serie que estaremos lanzando exclusivamente este mes sobre AutoCAD Plan 3D. Y esta, por supuesto, se denomina de una serie de 30 minutos totalmente en vivo de diferentes consejos y trucos claves para el uso de este software. Okay. Nos acompaña el ingeniero Pablo Sepúlveda, ingeniero civil mecánico, es ingeniero de aplicaciones y consultor BIM para industria. Mi nombre es Luis Espinosa, ingeniero de aplicaciones, consultor BIM para infraestructura. Los estaremos hoy acompañando en esta sesión. Va a ser una sesión totalmente en vivo, como ya lo comentábamos, desde directamente el software, haciendo una serie de funciones, las cuales siempre son como que las más solicitadas. Esto no quiere decir que no vamos a hacer muchas más. Por ahí nos pueden luego dejar algunos comentarios. Nosotros vamos a tener una próxima sesión la siguiente semana. Así que en total estos 30 minutos van a ser bastante intensos. Por ahí el ingeniero Pablo Sepúlveda en breve iniciará. Así que tenemos una agenda ya preparada para el día de hoy. Tenemos algunos puntos claves como las configuraciones a través de algunas plantillas base, configuraciones y revisión de cómo estas por supuesto se replican, gestión de tag, propiedades calculadas o esto lo que pudiéramos decir concatenar parámetros también pudiera ser alguna de las funciones claves dentro de este punto. Comparación de proyecto, edición rápida de isométricos en el Project Talk, exportar a NWC, esto también ha sido un requerimiento muy común por ahí, y algunas utilidades que les estaremos mostrando, como siempre, cosas que sabemos que son muy interesantes, y por ahí una unión de estos modelos de plan 3D a IFC para hacerlo también un poco interoperable. Entonces, antes de darle el pase a Pablo, les comentamos específicamente, bueno, ya somos autorizados por la marca Autodesk este año. Nos han elevado nuestra categoría por los niveles de servicios que tenemos. Somos ahora Platinum. Esto, por supuesto, nos da muchos mayores beneficios para todos nuestros clientes y todos nuestros socios ahí estratégicos. Por supuesto, porque ahora tenemos muchas más posibilidades de desarrollo autorizado hasta implementaciones de diferentes niveles. Entonces esto, por supuesto, nos eleva mucho más las posibilidades de dar mejor servicio y tener los mejores recursos para, por supuesto, todo y cada uno de ustedes. Entonces esto es una noticia bastante interesante, estarán viéndolos por ahí en nuestras redes sociales. Estamos totalmente autorizados para una serie digamos, niveles nuevos de implementación, capacitaciones, asesorías en las cuales vamos a estar por ofreciendo. Y bueno, el tema, por supuesto, también en el que hemos trabajado ya previamente, los temas de captura de realidad y Leica, que son muy interesantes. Esto porque, bueno, tenemos, por supuesto, cada día más desafíos. Hay una disrupción en el mercado sobre cómo están cambiando las cosas cada día, se esperan mejores resultados y por supuesto esto genera muchas oportunidades. Eso es lo que básicamente también buscamos con esto, hacer un nuevo esquema, y a lo que vamos es a estos cambios, cómo podemos atacar. Eh, Directamente vamos a pasar ahora a lo que tiene que ver con el software, donde vamos a ver muchas cosas que tal vez estaban desde la versión 2022, muy probablemente si está liberada para todo público. La semana que viene les mostramos algunas cosas de la versión 2023, pero hoy nos estaremos enfocando en esto. Le doy el pase a Pablo Sepúlveda, quien ahora va a iniciar esa etapa, y por supuesto estaremos atentos a cualquier duda o consulta a través del chat, y ahora iniciamos. Entonces, Pablo, te dejo el pase para que tú puedas compartir. Gracias, Luis Caro. Muy buenas tardes a todos. Vamos a comenzar en este caso el trabajo directamente en AutoCAD Plan 3D. Voy a empezar a compartir mi pantalla. Efectivamente, en este momento ya estoy compartiendo el software. Ahí me van confirmando a través del chat. Nos podemos comunicar Sí, Pablo, ahí se para... ve. Excelente, excelente, muy bien. Entonces, el día de hoy, como estábamos comentando, vamos a iniciar directamente repasando el concepto de un proyecto semilla. Tiene que ver bastante con la
gestión de proyectos dentro de AutoCAD Plan 3D y, por supuesto, en este caso, la administración de todo lo que serían plantillas corporativas, efectivamente todas las configuraciones de proyecto se pueden reutilizar y no es necesario realizar estas configuraciones cada vez que nosotros creamos un proyecto. ¿Ok? Entonces vamos a iniciar desde lo más básico, directamente en el Project Manager. Yo voy a desplegar acá mi listado de opciones, ¿cierto? Y voy a crear un nuevo proyecto, al cual efectivamente lo voy a llamar proyecto ejemplo, ¿cierto? Proyecto ejemplo. En este caso, le voy a dar una ruta, ¿cierto? Directamente voy a modificar la carpeta de mis documentos para efectivamente utilizar esta carpeta que he creado para ello, el proyecto ejemplo. Y luego nosotros vamos a buscar copiar ciertas configuraciones desde un proyecto existente. En este caso, marcamos esta casilla y directamente podemos ir a buscar este archivo XML que define, ¿cierto?, las configuraciones del proyecto y que también nos puede servir para poder replicar esas configuraciones en los siguientes proyectos. Entonces, desde acá nosotros podemos buscar, ¿cierto?, a qué proyecto vamos a estar consumiendo sus configuraciones. En este caso, el proyecto de entrenamiento, un proyecto genérico, en el cual efectivamente yo voy a consumir, ¿cierto?, las configuraciones que están involucradas en, este, en esta instancia de trabajo. Entonces lo voy a abrir y ahí queda ya enlazado, en este caso, el proyecto de entrenamiento con el proyecto de ejemplo que vamos a realizar en este webinar. ¿Okay? Entonces, si nosotros le damos acá siguiente, efectivamente las siguientes configuraciones van a estar bloqueadas. Si se dan cuenta, nosotros estamos heredando las unidades métricas del proyecto y en este caso también tiene una configuración de unidades mixtas. ¿Okay? Y el programa me impide modificar estas configuraciones. Solamente nos da la posibilidad de dar siguiente, al igual que con todos los estándares de simbología de PNID, al igual también con las rutas, la ruta donde nosotros vamos a estar guardando cada uno de los archivos del proyecto, en este caso las configuraciones del directorio, también, bueno, son las que vienen por defecto directamente en Plant. Algo muy interesante es que el programa nos da la posibilidad de poder setear el tipo de base de datos que vamos a utilizar independiente de las configuraciones de proyecto. En este caso yo tengo la posibilidad de setear, por ejemplo, un proyecto multiusuario que pudiera tener una base SQL Server directamente, en la cual yo tendría que dar el nombre del servidor y toda la autentificación para poder colaborar, ¿cierto?, con el resto del equipo en una infraestructura local. En este caso voy a seleccionar solamente un proyecto monousuario y finalmente ahí ya estamos terminando, ¿cierto?, el inicio, el puntapié inicial para comenzar a desarrollar este proyecto. ¿Okay? Entonces, estas son consultas que son bastante frecuentes porque en este caso AutoCAD Plan 3D tenía ciertas limitantes hace algunos años con respecto a la réplica de configuraciones de proyectos previos. ¿Okay? Entonces, en la versión 2021 y en la versión 2022, muchas de esas limitantes, ¿cierto?, de esos defectos, se han mejorado bastante de forma consistente, y es por eso que el día de hoy ponemos este ejemplo sobre la mesa, ¿cierto? ¿Cuáles son las configuraciones que nosotros pudimos heredar, en este caso, del proyecto semilla que yo estoy consumiendo? Directamente, como cuando creamos un nuevo proyecto, el programa nos arroja el Project Setup. En este caso, fíjense, vamos a empezar a navegar en cada una de las propiedades que tuvieron cabida en este consumo, ¿cierto?, de configuraciones previas. Directamente yo puedo ir acá a Drawing Properties y efectivamente nosotros estamos viendo que estamos heredando algunas categorías que estaban definidas, ¿cierto?, en el proyecto de entrenamiento, en el proyecto que yo estoy tomando como semilla. Y dentro de esa categoría yo tenía 3 parámetros específicos que se llaman especialidad, disciplina y el estatus de aprobación que pudieran tener cada uno de los archivos dentro del proyecto. ¿Okay? Entonces nosotros podemos configurar a nivel corporativo cuáles son las propiedades que necesitamos para saber en qué estado se encuentra, qué tipo de ingeniería estamos abordando en este proyecto, y efectivamente eso también se va a poder replicar en cada uno de los proyectos que volvamos a crear, ¿cierto? A través del método que acabamos de mostrar. También podemos ver el file name format. En este caso tenemos una estructura para nombrar nuestro archivo, la cual también se está replicando. En este caso tenemos una estructura que tiene primero un parámetro de año, el tipo de documento, el área del proyecto y finalmente el tipo de dibujo.
definiendo, ¿cierto?, la estructura de la nomenclatura de nuestros archivos dentro del proyecto. ¿Ok? Luego podemos saltar acá a Project Details, en el cual efectivamente tenemos algunas categorías o propiedades customizadas, ¿cierto? Dentro de esas propiedades nosotros tenemos algunas categorías en la cual yo también tengo acá códigos de proyecto. ¿Ok? Entonces acá nosotros podemos darle el nombre, podemos revisar, por ejemplo, cuál es el tipo de financiamiento que tiene este proyecto y en qué etapa se encuentra, ¿cierto? Solamente para poder caracterizar estos proyectos, luego incorporarlos en algún sistema de gestión, o poder rescatar directamente toda esa información desde las bases de datos, integrarla en nuestro reporte, y así podemos ir buscando y encontrando también diversas aplicaciones para poder estandarizar nuestros proyectos de AutoCAD Plan 3D. Ok, además de ello, nosotros también podemos empezar a revisar acá todas las configuraciones de PNID. Entonces yo voy a desplegar acá PNID TWG Settings. Directamente voy a ver la definición de las clases, ¿cierto? PNID Class Definition. Y acá yo quisiera empezar a revisar, ¿cierto? ¿Cuáles son las configuraciones que pudiéramos haber heredado para cada una de las clases de ingeniería que nosotros estamos incorporando dentro de la clase, en este caso, o dentro del apartado de diagrama de proceso de instrumentación? En este caso, fíjense, yo voy a revisar todo lo que son las líneas, segmentos de línea de cañería, ¿cierto? Y acá yo puedo revisar que estoy heredando un formato de tag, ¿cierto? Un formato de tag que también proviene efectivamente del proyecto Semilla. ¿Okay? Hasta este punto podemos llegar con respecto a las configuraciones que son heredadas cada vez que yo consumo un archivo XML de proyecto. ¿Okay? En este caso, si ustedes se dan cuenta, el pipeline tag es el que viene por defecto en el programa, pero luego tenemos el tag de líneas, ¿cierto? Que efectivamente es un tag que está personalizado, a partir del cual, bueno, nosotros podemos crear un tag también corporativo y ese también va a ser heredado o reproducido en los siguientes proyectos de forma bastante simple, ¿cierto? Solamente teniendo claro cuáles son los archivos que necesitamos utilizar para replicar nuestras configuraciones. Esto también aplica directamente para todo lo que son los modelos 3D. Ya yo puedo desplegar acá Plan 3D WG Settings, podemos ver Plan 3D Class Definition, Piping and Equipment, y si yo veo Pipe Run Component, por ejemplo, acá tenemos algunas propiedades personalizadas, por ejemplo, estatus de montaje, CWP, EWP. Entonces, también las propiedades que nosotros vamos incluyendo dentro de nuestro proyecto pueden ser transmitidas a los siguientes proyectos solamente consumiendo este archivo raíz, este archivo semilla. ¿Okay? Bueno, una vez ya revisada todas estas variables, quisiéramos comentar un poco con respecto a la gestión de los tags, ¿cierto? Ya revisando que acá tenemos una duplicidad de tags, ¿cierto? Quisiéramos conversar un momento con respecto a ello, sobre todo con la gestión de los tags de línea. En este caso, por lo general, los usuarios tienen la tendencia de trabajar los tags de línea directamente en el grupo de Pipeline Group. ¿Okay? Pero ya entendemos, ¿cierto? Lo hemos conversado en alguna instancia, de que este apartado es para poder gestionar, en este caso, los paquetes de línea del proyecto. Pero la forma en la cual nosotros identificamos cada uno de los segmentos que están siendo incorporados en un diagrama PNID, efectivamente necesitamos gestionarlo a través de la categoría Pipeline Segments. ¿Okay? Entonces, la categoría Pipeline Group es un comodín, ¿cierto? Para poder gestionar de forma masiva todas las líneas que están incorporadas en el proyecto, pero los Pipeline Segments efectivamente son cada uno de los trazados que nosotros ubicamos dentro del plano. Entonces, es aquí donde nosotros, por lo general, necesitamos trabajar, porque el Pipeline Group solamente va a gestionar el número de línea. Si nosotros revisamos acá el Pipeline Group, el tag format solamente es el número de línea, line number, ¿cierto? Y esto nos ayuda a verificar que el número de línea no se repita en ningún caso, ¿cierto? El número de línea es único para cada una de las líneas dentro del proyecto. ¿Okay? Entonces acá en Pipeline Segments nosotros podemos crear un nuevo tag format, por supuesto, y también podemos añadir nuevas propiedades dentro de toda la cartera de propiedades que tiene esta clase. Y eso también lo podemos gestionar a través de jerarquía, ¿cierto? A través de las líneas, a través de Pipeline Segments, o también yo podría añadir una propiedad a todos los ítems de ingeniería que luego fuera heredada por todo el resto de las clases. En este caso, equipos mecánicos, elementos de línea, instrumentación y por supuesto todo lo que son líneas de cañería. ¿Ok? Entonces acá en Pipeline Segments yo podría decir, bueno, podemos añadir otro parámetro, ¿cierto? Otra propiedad, simplemente añadiendo a la derecha
le damos el nombre a la propiedad. Por ejemplo, yo podría añadir una propiedad que se llamara costo, por ejemplo, ¿cierto? Y acá en la parte inferior nosotros definimos si va a ser un string, si va a ser una propiedad numérica, si va a ser un booleano, una lista de selección o también un parámetro de adquisición. En este caso, por ejemplo, el parámetro costo podría ser un valor numérico, ¿cierto? En este caso yo quisiera añadir otra propiedad que pudiera utilizar en el formato de los tags. Por ejemplo, la propiedad de área. Y aquí también tenemos un caso bastante interesante. Si nosotros revisamos pipeline segments, acá no tenemos efectivamente un parámetro de área, no existe de forma predeterminada. Y nosotros podríamos, o en general los usuarios tienden a crear otro parámetro que se llame área y que luego los usuarios tengan que ir llenando de forma manual. ¿Ya? Pero eso es bastante, es poco práctico porque efectivamente el parámetro de área existe en otras instancias dentro del proyecto. ¿Okay? Si vamos a revisar, por ejemplo, los equipos mecánicos, en este caso los equipos sí tienen un parámetro de área, ¿cierto? Acá lo encontramos. Y ese parámetro de área efectivamente está definido como un parámetro de adquisición. ¿Okay? No es un parámetro directo al cual yo le incorpore información dentro de esa casilla, sino que es un parámetro inteligente que está leyendo la información del área en la casilla que yo le indique. Efectivamente tenemos una columna para el parámetro de adquisición y ahí efectivamente nosotros podemos entender que él está tomando el valor de área desde los planos, ¿cierto? Desde cada uno de los planos, ahí yo tengo un parámetro ya disponible para que los usuarios incorporen el área a la cual está haciendo referencia el modelo que estamos desarrollando. ¿Okay? Entonces nosotros podemos replicar algo similar en el apartado de Pipeline Segments. ¿De qué forma? Me voy al nodo, ¿cierto? A la clase, añado el parámetro, le doy efectivamente su nombre es área, y luego en la última opción que tenemos acá le damos la definición correspondiente como un parámetro de adquisición. ¿Okay? Simplemente le damos OK, y ahora el programa nos va a sugerir, ¿cierto?, llenar toda esta estructura. En este caso es un mapeo de la propiedad que nosotros queramos rescatar. Entonces en este apartado, ¿cierto?, nos dice selecciona la fuente de información que va a llenar este parámetro. Entonces tenemos en la parte superior 3 pestañas. Primero, las propiedades de las clases, ¿cierto? Y ahí podemos entrar en todas las propiedades, en todas las clases de ingeniería y no ingeniería que nosotros tenemos disponibles dentro del apartado PNID. Luego, en la siguiente pestaña tenemos las propiedades de proyecto, ¿cierto? En la cual tenemos algunas categorías definidas por defecto, pero también tenemos nuestro apartado personalizado, ¿cierto? Los códigos del proyecto. Y finalmente tenemos propiedades de planos, entre las cuales efectivamente en la categoría general nosotros podemos seleccionar el área, ¿cierto? El drawing area, ¿cierto? Es un parámetro que ya está definido y simplemente nosotros lo podemos rescatar, lo podemos consumir nuevamente en otro lugar, en otra clase. ¿Para qué? Para que esté disponible, por ejemplo, para incorporarla dentro del tag. ¿Okay? Simplemente seleccionamos el drawing area, le damos OK, y ahora tenemos efectivamente un parámetro de área que ya está siendo llenado por una fuente de información adicional. ¿Okay? Entonces ahora nosotros podemos crear un nuevo tag, por ejemplo, un nuevo tag de línea. Se llame, por ejemplo, tag de ejemplo. Acá nosotros podemos añadir, por ejemplo, 4 campos de información. En este caso seleccionamos cuál va a ser las propiedades que van a estar involucradas en este campo. Por ejemplo, podemos incorporar el diámetro, ¿cierto? El size. Por acá puedo añadir el spec. Y luego podemos añadir otros indicadores, por ejemplo, como el área, ¿cierto? Yo también puedo quitar acá el target object y ahí también me va a dar la posibilidad de ir a buscar información en otras clases, ¿cierto? Ahí me libera la restricción y acá yo puedo seleccionar, por ejemplo, el área, ¿ok? Y también podríamos ir a buscar, por ejemplo, el número de línea sin ningún problema desde el apartado de Pipeline Segments, perdón, Pipeline Group. Okay, desde Pipeline Group yo puedo rescatar el line number. Ahí. Ok, entonces ahí tenemos nuestro nuevo tag. Para poder aplicarlo, ¿cierto?, a nuestro proyecto, simplemente tenemos que desplegar en la parte inferior donde dice Tag Format Name. Acá nosotros podemos desplegar el tipo de tag que nosotros queremos aplicar. En este caso, por ejemplo, el tag de ejemplo. Simplemente le damos a aplicar y ahí ya tenemos una configuración que está tomando un parámetro que nosotros hemos estado gestionando dentro del proyecto. ¿Okay?
Muy bien. Además de esto, teníamos la intención de compartir la posibilidad de trabajar con propiedades calculadas. Dentro de la herencia, ¿cierto? De un proyecto semilla también tenemos la estructura de carpeta, lo cual es bastante interesante. En este caso podemos tener ya separadas cada una de las disciplinas que van a estar involucradas dentro del proyecto a manera de ejemplo, ¿cierto? O a manera de una estructura básica para que el resto de los especialistas puedan desarrollar su trabajo desde una base, ¿cierto? Simplemente yo puedo crear un nuevo plano. En este caso le damos la información al plano, por ejemplo, tipo de dibujo va a ser un PNID, ok. Entonces ahí ya estamos creando directamente dentro del entorno de diseño, ¿cierto? Ya estamos trabajando acá. Y lo que queríamos conversar también a miras a lo que se viene, ¿cierto? Todavía no podemos formalizar, en este caso, las novedades de las siguientes versiones, pero simplemente dejamos una pista por ahí. En este caso, el comando plan define calc properties, ¿cierto? Es un comando que me permite definir propiedades calculadas dentro de AutoCAD Plan 3D, saliendo un poquito de la estructura de propiedades que estábamos revisando en el Project Setup. Entonces yo voy a este apartado Plan Define Calc Properties, y aquí podemos trabajar directamente. Voy a mover un poquito esto de acá. Acá nosotros podemos, por ejemplo, dentro de la misma categoría de lines, ¿cierto? Tenemos pipelines, y acá yo puedo crear una nueva propiedad, ¿ya? Y acá lo que podemos hacer es empezar a crear operaciones, ¿cierto? Entre parámetros numéricos, por ejemplo, pero también podemos concatenar algunos valores, como bien comentaba Luisca. En este caso, cuando tenemos una circunstancia en la cual, por ejemplo, nosotros tenemos un tag corporativo para gestionar todas nuestras líneas, pero a la vez tenemos un cliente, ¿cierto?, que me está solicitando información en cierta estructura. Y eso a veces nos pone en jaque porque tendríamos que gestionar dos tipos de tag dentro del proyecto. ¿Okay? Entonces, para ello podemos valernos de, este, de esta herramienta en el cual yo podría acá crear una nueva propiedad, ¿cierto? Esta propiedad se podría llamar tag del cliente, ¿cierto? Tengo que ponerle un guión bajo porque ese es la identificación que va a tener esta propiedad a nivel informático. Entonces le doy el nombre y luego defino directamente cuál va a ser la categoría o la estructura en la cual se va a desplegar esta propiedad, ¿cierto? Si es que va a ser un string, un elemento alfanumérico, un entero de 32 bits, un double o un GID, directamente yo voy a seleccionar un string acá, y ahora podemos empezar a concatenar, ¿cierto? Acá tenemos todas las propiedades que son parte de los pipelines, y en la parte inferior nosotros tenemos las funciones. Nosotros podemos aplicar una función para transformar la naturaleza de un parámetro. En este caso, por ejemplo, voy a utilizar el toString para asegurarme de que estoy utilizando o que estoy concatenando un string. ¿Okay? Entonces acá yo podría seleccionar alguna propiedad. Por ejemplo, yo quiero concatenar la especificación, ¿cierto? Y luego tenemos que crear una expresión, ¿cierto? Que se compone de dos barras verticales, comilla, el guión, ¿cierto? Para separar la propiedad que estoy incorporando con la siguiente propiedad, nuevamente guión y doble barra vertical, ¿ok? Y ahora vuelvo a repetir el procedimiento, por ejemplo, toString, y dentro del paréntesis toString, nosotros podemos seleccionar otra propiedad, como por ejemplo la descripción, ¿cierto? Puedo repetir el procedimiento y acá también puedo darle un copy-paste, control-C, control-V, y luego vuelvo a añadir un toString para volver a añadir una nueva propiedad que podría ser, por ejemplo, el tipo de aislación, ¿cierto? Insulation type, por ahí. Y ahora tenemos una expresión, ¿cierto? Es solamente un campo de información que está incluyendo estos tres parámetros de información dentro de un solo elemento, lo cual me permite luego incorporarlo en algún informe, incorporarlo en un reporte, incorporarlo en algún tipo de plano, ¿cierto? En la parte inferior le damos a este botón que se llama Apply, ¿ok? Y con eso efectivamente esa propiedad debería estar aplicándose a todos los elementos que estén dentro del nodo pipelines. ¿Okay? Si yo despliego acá, bueno, me tengo que cambiar de categoría y luego vuelvo a pipelines, vemos los properties y por acá está efectivamente el tag del cliente. Al igual que están los parámetros de costo, los parámetros de área, ¿cierto? Que estábamos revisando de forma previa. ¿Ok? Entonces esa es una forma en la cual nosotros podemos crear parámetros de diferentes fuentes. En este caso, si yo cambio al entorno de PNID,
y yo puedo trazar efectivamente un segmento de línea. Nosotros le aplicamos, bueno, le voy a asignar un tag, ¿cierto? En este caso vamos a seleccionar una línea de 4 pulgadas, por ejemplo, en Carbon Steel 300. En este caso el área lo podemos tomar, bueno, no está indicada en el plano, ¿cierto? Lo voy a llenar ahora, y el número de líneas se lo doy, por ejemplo, la 5002. Voy a incorporar una anotación, le doy Assign, por ahí. Efectivamente, el área no ha sido incorporada, clic derecho en el plano, vamos a Properties, y desde acá me aparece un cuadro de diálogo en el cual yo puedo incorporar el área. Por ejemplo, este es el área 01. ¿Okay? Y ahí se está aplicando dentro del tag, ¿cierto? Nosotros hicimos eh, una propiedad que efectivamente era un parámetro de adquisición. Y acá en la parte inferior, como ustedes pueden ver, tenemos el parámetro tag cliente, el cual está concatenando efectivamente la especificación, la descripción de la especificación, y lo único que me falta es el tipo de aislación, ¿cierto? Que no lo he incorporado por acá, lo puedo incorporar. Insulation type, por ejemplo, con respecto a una línea con temperatura, y ahí efectivamente tenemos este tag concatenado y ya lo podemos empezar a utilizar en diferentes instancias. ¿Okay? Bueno, con esto le doy el pase a Luiscar para que pueda continuar en vista del tiempo, ¿cierto? Con la demostración efectivamente de exportación de archivo de coordinación. Luiscar, ¿me Sí, confirmas? adelante. Gracias, Pablo. Perfecto, Comparto aquí pantalla, ya nos quedan algunos minutitos, dijimos que eran 30 minutos, así que estamos sobre la marcha. así Eh, es. Efectivamente, una de las solicitudes más comunes, como lo comenta Pablo, es siempre este tema de las exportaciones. Hemos visto muchos casos en el cual, oye, me llevé el archivo nativo, no terminé tal vez de revisar, no llegaron los codos, no llegaron las válvulas, pasan una serie de cosas que muy comúnmente las puedo resolver simplemente exportando, si quiero llevar a Navisworks, un NWC. Entonces es un comando llamado NWC out, que solo se me va a instalar en el software cuando tenemos el Navisworks instalado. Después de instalar Plan 3D, cabe resaltar que hay una secuencia lógica de instalar software. Entonces tú no puedes instalar primero Navisworks y después Plan porque no se te instala este add-ins. Y si no tienes Navisworks instalado, puedes usar esta aplicación que se denomina Navisworks Sport Utility. ¿Ok? El Navisworks Sport Utility, perdón, voy a borrar acá, Navisworks Sport Utility, es una aplicación dentro, digamos, de el entorno Autodesk que te va a permitir luego terminar con simplemente un comando, hacer este tipo de exportación. Entonces, ese comando de Navisworks Sport Utility está por acá. ¿Okay? No es solo para exportar NWC directamente desde un Revit o un AutoCAD, sino también lo puedes hacer desde otros software de otras casas como Bentley, MicroStation, entre otras, ¿no? Pero, ¿qué es lo interesante aquí? Que simplemente con ese NWC out estás resolviendo una cantidad de problemas. Tal vez me dirás, bueno, ¿y los parámetros? ¿Cómo estamos con los parámetros? Recuerden, estamos hablando de la versión 2022 que salió en abril, mayo del año pasado. Ya tiene también algunos ajustes que hemos solicitado y que por supuesto la marca ha mejorado, y que esto cuando llega al Navisworks llega como un NWC, ¿ok? Pero de igual manera cada uno de sus componentes va a preservar ciertos datos que por defecto tú los incorporaste, ¿no? Y estos son, por ejemplo, algunos parámetros, datos claves que yo necesitaría. Me va a traer el taxi, te lo va a traer, puedes usar algún tipo de dato adicional, y eso es interesante, ¿no? La aplicación 2022 y por supuesto la 2023 que pronto mostraremos, traen sobre todo este tema, llevarse toda la información. Y para continuar con eso, una vez tengo este nuevo NWC, ya puedo tal vez vincular otros tipos de archivos, otros datos, otra información, y hacer más robusto mi proyecto. Por supuesto, compilando todo esto en Navisworks, ya simplemente me tocaría tal vez exportar, no sé, este NWC, tener un NWD, sí, muy bien, pero ¿qué hacemos luego si de repente necesitan es un IFC? Bueno, ahí es donde viene esta pauta de la clase, donde recomendamos el add-ins de este webinar. Recomendado va a ser este add-ins que se llama IFC Export, que es para Navisworks exclusivamente. Lo puedes descargar gratuito, no es pagado, ¿ok? Es un add-in totalmente gratuito, es de una casa de desarrolladores que se llaman Selvin. Ellos también tienen algunas otras aplicaciones, pero esta es la mejor que nosotros hemos explorado todos estos días,
¿ok? De todas las que hemos visto, esta es la mejor que puedo decirles que está dentro del mercado para exportar IFC desde Navigo, ¿ok? Es totalmente gratuito, la puedes descargar, la instalas en tu Navigo y puedes exportar ese famoso de NWC, llevarlo a IFC, y ese IFC, por supuesto, va a llevar data, que es lo interesante, lo importante, la cual puedes luego abrir, tal vez abrir con algún software, por ejemplo, un Vincolab Zoom, o simplemente llevarlo a Revit y abrirlo en Revit, que incluso tengo acá el Revit, donde previamente yo también lo traje y le dije a Revit abrir, y por supuesto esto me trae una serie de datos que me van a parecer bastante interesante mostrarles. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero abrir este archivo en modo IFC, lo puedo hacer. Ya les voy a por acá a mostrar, por ejemplo, este IFC de este archivo, o simplemente lo hago. Ahora, un dato interesante, está exportando hasta cerca de 45,000 partes, ¿ok? 45,000 partes. Es un dato clave que les estoy comentando, porque ya hemos explorado proyectos muy reales. Ahí estoy haciendo la exportación. Esto tiene 3,141 partes. Entonces, más o menos para que tengan una idea, llegamos a 45,000. Ahí, por supuesto, hay mucho requerimiento de software, de hardware. Entonces, también hablamos con el desarrollador sobre este caso, por supuesto, para evitar cualquier problema, pero sí les comento que esta exportación se ejecuta. Incluso tengo un proyecto recientemente por acá, ahí lo voy a mostrar, que está hecho totalmente en plan 3D. Están viendo que estoy en Vincolab Zoom, ahí está mi proyecto, ¿okay? Es un proyecto ya bastante grande, tiene más de 45,000 partes. Y bueno, esto también lo puedes llevar a Revit, por supuesto. En Revit, ahora ustedes van a ver ese mismo escenario, esa misma planta, ese mismo esquema. ¿Okay? Ahí está la misma planta, la tengo en Revit, aquí la tengo en plan. ¿Okay? Y los datos, ¿cómo estamos con los datos? Bueno, aquí ustedes pueden ver, ahí está toda la cantidad de datos que yo pude traer. Incluso puedo hacer esta concatenación con los valores que ya trae, tal vez recrearme algunos tags o recrear algún tipo de elemento que yo requiera y traer esa combinación que muchas veces es solicitada. No, bueno, mira, tengo un IFC, lo quiero vincular a un Revit, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos avanzar? Es una de las recomendaciones que también traemos bastante novedosas para estas sesiones y que nos gustaría, por supuesto, también podérselas compartir. Repito, me ha ido muy bien, hasta 45,000 partes, es como el proyecto más grande, uno de los más grandes que hemos exportado, y esto, por supuesto, trae bastante, o suma muchos datos, ¿no? ¿Puedo seleccionar un área de IFC? Sí. Te recomiendo es el área que quieras seleccionar y exportar. Lo que te recomiendo es simplemente apaga lo que no quieres que se vaya, ¿no? Vamos a decirlo así. Oye, lo que yo no quiero exportar, yo lo apago, y eso es lo que se va a ir. ¿Ok? Se va a ir solo lo visible, por supuesto, lo que está pagado no se va, y exportas menos. De repente, imagínense que tienen, no sé, 3,000 partes que tú no las quieres llevar porque eran unas áreas, por lo menos áreas de seguridad, áreas o áreas X que tú habías reservado. Entonces, estas áreas tú las apagas, una cantidad de elementos. Eso, por supuesto, no se exporta solo lo visible en el Navigo. Entonces, es bastante interesante esta aplicación, la recomendamos y, por supuesto, es importante. Respondiendo a la pregunta que estaba. Como les dijimos, esto va a ser 2 sesiones. Ustedes no tienen que inscribirse para la siguiente sesión, ya están inscritos automáticamente. La idea es que participen y tengan esta otra media hora de sesiones para que puedan optar, por supuesto, a ese certificado que les vamos también a entregar a todos los participantes de este tema. Vamos a estar hablando sobre Expeditor y algunos otros temas, por supuesto, también de PID que por ahí tenemos pendiente. La próxima sesión, el próximo miércoles a la misma hora, 30 minutos. Ahí le vamos a hacer la explicación de este esquema, de cómo ustedes pueden luego obtener su certificado a través de la página. Eso se lo vamos a enviar todos a sus correos. Y por ahí les vamos a estar comentando también que ya, por supuesto, como les veníamos indicando, vamos a estar haciendo un lanzamiento de un Master BIM, ¿ok? De todo lo que tiene que ver con modelado, diseño de plantas industriales. Son varios complementos, ¿ok? De este gran máster que vamos a lanzar, y va a tener diferentes áreas, ¿no? Va a tener área estructural, área civil, área mecánica, electromecánica incluso, y vamos a empezar, por supuesto, con esta parte más que todo dedicada hacia lo que tiene que ver con plan 3D. En ese
código QR que hay en la parte inferior, pueden escanear, pueden ver algunos datos adicionales sobre este punto, ¿ok? Y este máster está siendo grabado, por supuesto, lo vamos a dejar en las redes, como ya les decíamos. Vamos ahí a estarles dejando toda la información. Esto va con una cantidad de información que no podemos mostrar, por supuesto, tal vez en estos webinars, porque esto va a requerir mucha más pega detrás, pero sí les vamos indicando que esto ya está preparado y está autorizado, es oficial y es uno de los lanzamientos de este año. Tenemos otras cosas más que compartir, así que simplemente síganos en nuestras redes, vamos a seguir atentos. Muchas gracias a todos, nos vemos el próximo miércoles, que estén muy bien y saludos a todos. Muchas gracias por estar hoy. Gracias, gracias. Buenísimo. Saludos, muchas gracias. Muchas Hasta gracias a luego, todos. gracias.